Ministro de Comunicación Manuel Canelas. Ministro, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Ministro, a ver, para que quede claro ante la opinión pública, porque mucho se está diciendo, hay una insistencia permanente de decir que debería declararse desastre nacional. Sí. Pero hay un decreto que ya está incorporado desde el mes de febrero pasado, y entiendo que está en plena vigencia, que declaró ya emergencia nacional por un problema que hubo de inundaciones en ese momento, ahí en febrero. Sí. Ministro, ¿qué diferencia hay entre emergencia nacional o desastre nacional? Porque hay una insistencia permanente y parecería entenderse, ¿no?, por esa insistencia, que el gobierno no quiere declarar desastre nacional. Sí, es importante hacer esta precisión. Yo creo que hay algunas observaciones honestas que se preguntan un poco por qué no está la declaración de desastre, y desde luego hay otras, sobre todo de los actores políticos, incluso de actores a nivel municipal o departamental, que conocen bien la diferencia normativa entre desastre y emergencia, y ahí uno ya tiene más dudas cuando insisten con esa observación. Una cosa es la calificación que nosotros, que cualquier individuo que está en la Chiquitanía, si nosotros nos vamos mañana a Roboré y vemos los parques afectados, probablemente la primera palabra que vendría a nuestra boca al describir la situación es que es un desastre, una tragedia, una situación muy triste, muy lamentable. Esa es una cosa que creo que el mismo presidente lo dijo hace unos 2 o 3 días, diciendo efectivamente esto es un desastre. Pero normativa, administrativamente, tienes 2 calificaciones, 2 categorías dentro de la Ley de Gestión de Riesgos, que está en el artículo 39, y ahí explican qué es lo que tiene que suceder para que tú declares emergencia o para que tú declares desastre. Eso no tiene que ver con la valoración que hacemos del lugar, como una observación, digamos, empírica de estar ahí, decir, o en una conversación, es evidente que es un desastre que se queme 1.000.000 de hectáreas, eso está claro, no hay ninguna intención de rebajar, pero uno tiene que ver las herramientas normativas que tiene a su disposición y a qué se refiere cada una de ellas. En este artículo 39 de la ley 602, lo que dice es, uno declara emergencia nacional cuando el departamento donde está la zona afectada, el departamento afectado, esa autonomía, ha visto desbordada su capacidad económica y técnica para hacer frente a la situación. En ese momento, en ese punto, se da la declaración de emergencia nacional, porque se entiende que ese desbordamiento supera las posibilidades económicas y técnicas de la autonomía departamental y se vuelve ya un asunto que requiere el apoyo del Estado en su totalidad. Eso es lo que está vigente desde febrero, y obviamente eso te permite una serie de aceleramiento administrativo, hay procesos que se hacen más rápido, moviliza recursos, es necesario para que la prioridad del Estado sea atender ese departamento, y esa es la declaración de emergencia. La de desastre, lo que dice es algo parecido, pero de una envergadura mayor. En este caso, para declarar desastre nacional, tendría que ser que el Estado se ha visto desbordado en su capacidad económica y técnica para hacer frente a la situación, no basta ya la totalidad del Estado boliviano. Y eso no es así. También hay algún equívoco que parecería que cuando uno dice declara desastre, la solución es más rápida. No es correcto. Además hay que ser como adecuados a lo que establece la normativa. No estamos desbordados económicamente para hacer frente a esta situación calamitosa. Por suerte tenemos los recursos propios y necesarios. En ninguno de los 2 casos está reñido con la ayuda internacional. En ninguno de los 2 casos. También es un equívoco creer que la declaración de desastre era la condición necesaria para la ayuda. No es correcto. Con una declaración de emergencia nacional, tú estás plenamente facultado a viabilizar y gestionar todo el apoyo que sea necesario. Pero no estamos desbordados ni económica ni técnicamente como Estado. Y no se puede medir diciendo, porque hay unas preguntas que pueden ser de sentido común, decir, disculpe usted, el fuego va a llegar a cumplir 1 mes, eso no quiere decir que usted está desbordado técnicamente. Uno podría pensar
eso a priori, pero no es correcto. Hay estados con muchos más recursos y condiciones que nosotros, estados europeos, los mismos Estados Unidos, donde los incendios duran mucho tiempo. Nosotros hemos visto noticias donde el fuego en España puede durar mucho tiempo dependiendo de las condiciones climatológicas, la intensidad del fuego, a pesar de que España cuenta, obviamente, con muchísimos más recursos que nosotros, entonces tampoco es correcto. La declaración de emergencia es la pertinente para la situación que tenemos. Tenemos capacidad económica y técnica para hacerle frente, lo estamos demostrando. Se puede gestionar la ayuda internacional con declaración de emergencia, lo estamos haciendo. La mayor parte del gasto va a correr de parte del presupuesto general del Estado. Si nos hubiéramos visto desbordados porque la situación hubiera requerido montos muchísimo más elevados, que quizá teníamos una situación económica mala, en ese caso ameritaría recurrir realmente a cantidades de dinero del extranjero mucho mayores. Y también es en la proporción de la situación que pasa el país que te dan X monto y X recurso de ayuda internacional. Hay valoraciones siempre serias entre las cancillerías y los ministerios de medio ambiente y los ministerios que tienen que ver con cómo se gestiona la ayuda internacional, y en esos intercambios técnicos te preguntan cuál es el grado de afectación, hay damnificados, hay fallecidos, cuál es la capacidad estatal que tienes para hacerle frente, y es esa valoración la que lleva a determinar cuánto de la ayuda expresada en un primer momento se concreta. Entonces hay que tomar en cuenta todo ese abanico de situaciones, y hay que aclarar, no es un capricho, no es soberbia el no declarar desastre. Insisto, cuando uno ve lo que ha pasado en una conversación, el mismo presidente lo dijo, es un desastre lo que ha ocurrido, es una calamidad, es un desastre, es una tragedia ver a tanto porcentaje de parques, de bosque afectado, pero eso no significa que tengamos necesariamente que habilitar la declaración de desastre para hacerle frente. No es correcto. Creo que la explicación, si nos toman 5 minutos, si nos dan 5 minutos cualquier ciudadano que esté preocupado con esto, es una explicación razonable, ajustada a la norma y a la envergadura de la situación y a la capacidad económica y técnica que tenemos como Estado. Entonces eso sería como muy, muy importante. Y no, insisto, porque hemos visto información o deshonesta o tergiversada que piensa que la ayuda internacional todavía no está, o que piensa que porque no se declara desastre no viene más. Hay que ser claros y rotundos con ello, eso es falso. Desde hace varios días, desde hace más de una semana, está la gestión de la ayuda internacional. El presidente Morales, el segundo día, 2 días después de su primera visita a Roboré, el lunes, hace 2 lunes, ya manifestó en Twitter que había conversado con el presidente Pedro Sánchez, ya se comunicó la CAF con nosotros, agradeció ya al presidente a Mauricio Macri la expresión de solidaridad y apoyo público que hizo, conversó por teléfono con Sebastián Piñera y con el presidente Benítez. Todo eso antes de la Constitución, el día antes y el día de la Constitución del Gabinete Medioambiental, hace 2 miércoles. Entonces hemos atendido la situación en proporción a lo que ocurre, pero también hay que entender que, como ocurre en otros países y como explicaba el ministro Zabaleta, lamentablemente los incendios son persistentes en las épocas y con el empeoramiento de las condiciones del clima. Hay textos de expertos que han salido estos días a propósito de la situación de la Amazonía, donde explican cómo los cambios entre el fenómeno niño-niña, la mayor proximidad y cruce entre estos fenómenos, son algunas de las condiciones estructurales de cambio climático que están volviendo más persistentes y más duros los incendios en nuestra región, ¿no? Ministro Manuel Canelas, en la misma dimensión, más bien en una menor dimensión, se habla sobre la diferencia de damnificados y afectados, por ejemplo, porque mucha gente habla sobre una cantidad de damnificados que pueden no ser damnificados sino afectados. También esa diferencia hay que tomarla en cuenta. Cuando hablamos de desastre, ministro, seguramente para dar una ayuda internacional cuando es un desastre deben hacer una valoración de la situación económica de un país. Es decir, Bolivia
tiene un nivel de crecimiento económico el más alto de la región. Entonces, seguramente a nivel internacional también esas deben ser valoraciones que se deben tomar en cuenta, ministro. Claro, ocurre, digamos, hay una cosa, por ejemplo, sin ánimo de querer relativizar la situación actual es una situación muy complicada, pero hay años anteriores en los que también hemos experimentado situaciones muy complicadas y no se ha declarado desastre para movilizar los recursos y hacerle frente. Claro, es que así funciona. Incluso en una economía menos estable. Sí, incluso, digamos, los años más complicados han sido 2010, 2016, 2004 y 1999. De los últimos 20 años, esos han sido los años más complicados. El 19 tiene, esto dicen los estudiosos, la gente que conoce el tema, nuestros técnicos desde el Estado y técnicos que trabajan en instituciones no gubernamentales, que el 19 tiene algunas particularidades y desafortunadamente también tiene el pronóstico de entrar dentro de los 5 años más complicados de los últimos 20, 2010, 2016, 1999, 2004 y 2019. También se da la particularidad de que ha sido un mes de agosto especialmente complejo, está como muy concentrado y han sucedido de manera como simultánea los incendios en algunos parques, cosa diferente a algunos años anteriores donde como que no sucedían tantos a la vez, pero digamos en términos generales de afectación, el pronóstico con todas las reservas necesarias, porque siempre hay un grado de incertidumbre por estos temas de cambios climatológicos fuertes e inesperados, es que estamos hablando de que probablemente sea uno de los 5 años más complicados de los últimos 20. Pero bueno, no siempre se ha hecho declaración de emergencia, no siempre se ha hecho declaración de desastre y se ha atendido en la proporción debida con los recursos que uno tiene. ¿Qué presidente, qué jefe de Estado, si se ve desbordado, no va a intentar recurrir a todo lo que pueda para hacerle frente a la situación? Ahí, de verdad que con la norma en la mano y viendo la situación, es una crítica, digamos, poco apropiada. Lo segundo, el tema de la ayuda internacional. Claro, hay unos protocolos y unos procedimientos para darte la ayuda. Hay primero una situación, digamos, de gravedad que requiere que hayan una serie de cancillerías y organismos que primero manifiestan pública o de manera privada su disposición a colaborar. Para que se concrete ello, desde luego tienen que haber gestiones de la Cancillería del Estado afectado, en este caso de nuestro Estado, con otras cancillerías de otros estados para viabilizar esa ayuda. Pero no se queda solo en una cuestión como de palabra, hay desde luego una valoración técnica, económica de la situación, porque no es que las cancillerías de otros estados tienen ya todo el dinero disponible y desde mañana ya te lo ponen, seas Bolivia, seas Perú, seas Colombia. Ellos también tienen que cumplir, como nosotros cuando prestamos ayuda, un procedimiento interno, una justificación, por qué estás dando tal monto, realmente la situación del país al que vas a ayudar cumple estos estándares de gravedad, si los cumple hasta aquí yo tengo la capacidad de movilizar mi presupuesto, mis técnicos y mi tal, hasta este punto, ¿no? Es lo razonable cuando estamos hablando de que otros estados presten colaboración a los estados afectados, más en la región donde desafortunadamente muchos estados no tienen una buena situación económica. Y ahí hay que agradecer las muestras de solidaridad, incluso con situaciones de su economía complicada, siempre estamos los latinoamericanos dispuestos a darnos una mano, pero tiene que ser en la proporción y en la dimensión correcta, y eso no depende de la voluntad de un presidente, de un canciller, sino de la valoración técnica que se hace entre cancillerías y entre ministerios correspondientes para saber con cuánto te pueden ayudar dependiendo la situación. Un punto más, hay una cosa distinta, hay en años anteriores, también cambia, depende de dónde ocurra el incendio, con qué intensidad, desde luego cuánto se tarda en responder, cuántas condiciones tengas. En esta situación en concreto, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas con el Viceministerio de Vivienda ha recorrido muchas de las poblaciones de los municipios y de las comunidades de la Chiquitanía, y por fortuna el daño en hogares, de momento, porque todavía el incendio sigue,
ha sido menos severo que en años anteriores, donde había más viviendas afectadas, y eso uno lo puede ver viendo la prensa. Hay parques que están más afectados que en ocasiones anteriores, pero digamos que las viviendas es una cosa que están comparativamente menos afectadas. No vamos a cantar victoria porque todavía sigue el incendio, pero ese es un buen dato. Y lo explicaba el ministro Zabaleta también, y lo explicaba la ministra Gabriela Montaño, referido a lo que ha tenido que hacer el Ministerio de Salud. Por fortuna no ha tenido de momento nada muy grave, digamos una víctima, ojalá y no nos ocurra una víctima por las llamas, por el fuego. De momento, por suerte, la gran mayoría de los casos son irritaciones, molestias al respirar. Entonces, hemos desplegado todos los recursos que se puedan desde el nivel del Estado. Por supuesto, el Ministerio de Salud es parte del Gabinete Medioambiental, pero vamos a esperar, sin ser muy exitistas. Creo que ese es un dato positivo, que de momento, en términos de vivienda, de salud, digamos, la afectación ha sido menor a la de algunos otros años. Ministro, 3 elementos de lo que el presidente Evo Morales anunciaba en estos días pasados. El primero, pausa ecológica, que seguramente usted nos explicará en detalle qué significa el sentido de pausa ecológica. No sé si se separa todo lo que significa producción, en fin. El segundo escenario, no se pueden vender tierras en los lugares afectados, todo lo que tiene que ver con tierras. Y el tercer escenario que ha planteado el presidente es ya trabajar y ha convocado a todos los sectores en lo que debería ser post-incendio, ¿no? Porque no esperar a que termine el incendio, sino empezar a trabajar. Esos 3 escenarios, ¿qué significa la pausa ecológica, ministro, para empezar? Claro, tenemos que determinar bien los alcances de la pausa ecológica. Ahí lo que sucede es, como ha explicado el presidente de diputados, Víctor Borda, primero nosotros necesitamos que haya un marco normativo, una ley de la Asamblea Legislativa, que permita definir bien las fronteras, en la que probablemente en forma de decreto se detalle y se determine más la concreción de la pausa ecológica. El presidente, digamos, lo ha explicado de manera general. Habían también sectores de la sociedad que pedían que se establezca una pausa ecológica. Me viene a la memoria, por ejemplo, la Iglesia Católica pidió que se haga una pausa ecológica. Es una petición pertinente que como gobierno hemos atendido. En resumen, a la espera de la concreción, primero necesitamos en el proceso ese marco normativo general que nos permita implementarla, y será sobre todo medio ambiente, desarrollo rural, defensa, los que determinen un poco más los alcances en la forma de decreto, pero sí partimos de la premisa de que es necesario detener actividades económicas de venta de tierras y similares, vamos a ver bien el alcance, en las zonas afectadas, privilegiando antes su recuperación, antes de llevar adelante otras actividades que podrían estar permitidas o no. Depende de la zona afectada, es diferente desde luego lo que se puede hacer en un parque natural, en un bosque, en un pastizal, en una tierra fiscal, en una tierra comunitaria. Depende, no se puede hacer todo, depende del tipo de tierra, tipo de propiedad, cómo está regulada en la norma. Entonces ahí tenemos que ver bien el alcance de la pausa ecológica. Como decimos, desafortunadamente todavía no hemos terminado con el incendio. Habrá que esperar a tener una evaluación del daño, hasta dónde se ha visto afectado, porque esa será el área, puntos más, puntos menos, donde se establezca la pausa ecológica. Sabemos que de momento, igual no varía mucho, pero de momento el número que se da en público de hectáreas afectadas no deja de tener una condición preliminar, porque esto se hace a partir de, digamos, de miradas satelitales, de trabajos satelitales que identifiquen lo que ellos denominan cicatrices, pero luego hace falta un entrar al terreno para terminar, digamos, de que ese dato preliminar sea un dato consolidado en el que se va a establecer esta pausa ecológica. Creo que el presidente, otra cosa que ha planteado es que en este momento no tenemos que estar, digamos, pensando en los intereses más sectoriales, más locales. Tenemos que volcarnos en todos los niveles del Estado, el Estado y la sociedad civil, en atender lo que es una prioridad compartida
de luchar contra el fuego en la Chiquitanía, terminar con el incendio y recuperar la zona juntos, desde los alcaldes, desde luego, de los municipios afectados, por supuesto la gobernación con Rubén Costas a la cabeza, los municipios que quieran involucrarse y el gobierno central. El presidente ha tenido una mirada muy amplia, que es la que corresponde ahora, y cuando le han insistido con la pregunta del decreto, de este último decreto del 10 de julio, el presidente ha dicho que absolutamente todas las normas, todas las políticas públicas están sujetas a discusión en la medida que se discutan entre todos, ¿no? O sea, el presidente fue muy claro en ello, de decir, no es que vamos a decidir entre cuatro si se cambia la ley forestal, que se votó en la Asamblea Legislativa prácticamente por unanimidad, es decir, no la aprobó solo el movimiento al socialismo. Habrá que ver qué pasa con el decreto. Este decreto del 10 de julio es un poco extraño que se lo haya identificado en algunas críticas como el problema central. El decreto del 10 de julio pasado modifica solamente el artículo 5 del decreto vigente desde 2001 del tema de tierras en Santa Cruz, y como explicaba bien el gobernador Alex Ferrer, la única modificación sustancial en el decreto del 11 de julio pasado es la incorporación del DENI. Este decreto no existía, lo hemos aprobado el 11 de julio, este decreto no existía el 2017, ni el 2016, ni el 2015, ni el 2014, y desafortunadamente igual hubieron incendios. Entonces las causas son bastante más complejas que un decreto aprobado hace un mes, pero la gente que quiere discutir con honestidad la normativa forestal, estos decretos, el decreto que estaba vigente desde 2001 aprobado por Banzer Quiroga, el presidente cree, y así lo ha sostenido, que en el marco de un diseño de una estrategia post-incendio está abierta la discusión para todo, pero para todos y para todo, que vengan los ganaderos, los empresarios, los estudiantes, los ecologistas, las ONGs que trabajan temas ambientales, también las ONGs o las fundaciones que trabajan temas económicos, de la potencia agropecuaria. Hay que procurar que realmente sea una discusión nacional, porque es un tema complejo y el presidente lo ha planteado de esa manera. Vamos a discutir un poco entre todos hacia dónde vamos. Y esa es una parte fundamental de una estrategia de post-incendio, porque la estrategia de post-incendio tiene que contar con el mayor número de actores posibles para que sea exitosa. Nosotros no queremos movernos en un marco de competencia. O sea, ahora mismo no hay una competencia, o no debería, sería realmente pernicioso, que haya una competencia entre el nivel autonómico, el nivel municipal y el nivel central del Estado para ver quién arregla antes un parque. Sería realmente una cosa muy criticable, sea quien sea que esté con esa lógica. Nosotros desde luego no la estamos, y menos una competencia entre Estado y sociedad. Que los voluntarios crean que el gobierno es el rival sería un error. Que nosotros como gobierno veamos con susceptibilidad que haya voluntarios también sería un error. Nosotros tenemos que tener claridad de que la estrategia post-incendio tiene que hacerse en un marco amplio de cooperación, como se está haciendo ahora, como decía bien el ministro Zabaleta, agradeciendo a los voluntarios, a los alcaldes que se están volcando con los recursos municipales que tienen, a la gobernación que hace un buen trabajo, y esa tiene que ser la tónica todavía más fortalecida del trabajo posterior. Ministro, dentro de esta pausa ecológica y dentro de todo este trabajo post-incendio que se piensa realizar, que es un trabajo definitivamente conjunto, como usted dice, y no es un trabajo a corto plazo, más bien a más mediano plazo, ¿cómo andamos en temas de prevención? Porque eso del cambio climático, ministro, tampoco es que se viene de un día para otro. Hemos ido sintiendo durante los últimos años un cambio muy fuerte en el medio ambiente, en el clima mismo que tenemos. ¿No es cierto? Entonces, ¿en qué medida esta pausa ecológica, este trabajo post-incendio va a tener que ver también con las medidas de prevención que se deberán, bueno, ahora ya se registró, ministro, pero qué medidas se tendrán que tomar más adelante para que no tengamos otro suceso como el vivido ahora? Sí, ahí digamos yo creo que tenemos una tarea pendiente todos. Y un mea culpa también. Por supuesto, y una autocrítica en todos los niveles. La ley de gestión de riesgos no tiene muchos años vigente y es una ley que ya incorpora
de manera clara una mirada fuerte de la prevención, abandonando, digamos, paradigmas más clásicos que simplemente pensaban en la respuesta después del daño o en la mitigación, digamos, en rebajar alguna situación. Hay una mirada desde hace tiempo, pero que normativamente aquí no lleva mucho tiempo, de trabajar más la prevención. Y hay una responsabilidad en tema de gestión de riesgos de los 3 niveles del Estado. El año pasado, desde Planificación, junto con Defensa, nosotros invitamos a la primera misión de expertos internacionales que visite nuestro país. Esa visita se gestionó el último trimestre del año pasado. Empezó a venir la misión, donde participan ONGs, Naciones Unidas, un montón de gente que trabaja el tema de gestión de riesgos, y vinieron a hacer una identificación de las capacidades institucionales que teníamos en los 3 niveles del Estado para hacer frente a los riesgos, para prevenirlos. Tenían trabajo de campo en algunos municipios, recuerdo por ejemplo el de Loreto, del Beni, en nivel departamental, y las capacidades institucionales como nivel central del Estado. Se reunieron con Planificación, con el Ministerio de Defensa, por supuesto con el Videsi y con una serie de actores. Ahí lo que veíamos es que normativamente hay condiciones, pero sigue siendo desigual la aplicación. Hay muchos municipios que, también por una cuestión de recursos o de prioridades, no trabajan como deberían el tema de la prevención de los riesgos. Tú veías en algunos municipios donde la dirección de gestión de riesgos contaba con un funcionario en toda la dirección o en toda la unidad. Es muy difícil que una persona que tiene que ser jefe, secretaria y el que redacte los textos pueda cubrir la necesidad institucional de los municipios, sobre todo los municipios que tienen riesgos, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una tarea pendiente a seguir desarrollando de los 3 niveles del Estado, eso por supuesto. Creo que es una cosa, creo que es una enseñanza, ¿no?, que tenemos. Luego creo que hay instituciones estatales, seguro lo puede contar mejor Medio Ambiente, Defensa o Desarrollo Rural. Es necesario que haya un trabajo más cercano entre el INRA y la ABT, que haya una mejor relación institucional, que hayan canales institucionales de intercambio de información más fluidos que los que pueden existir, porque es obvio que hay temas compartidos entre ellos dos. Creo que esos son elementos que van a participar de manera clara en el debate del post-incendio, porque el post-incendio también es eso, es reforestar la Chiquitanía, pero es pensar qué mejoras institucionales podemos hacer. Y una cosa ahí con el cambio climático, yo creo que hay un lento y largo trabajo para que los ciudadanos de todos los estados vayan incorporando al cambio climático como un problema de nuestras vidas, ¿no? Al principio, hace unos años, sonaba muy lejano, muy abstracto, de decir, el cambio climático en realidad no me afecta cuando yo salgo a mi barrio. Y creo que todos como sociedad hemos empezado como sociedades, a preocuparnos de ello y a hablar un poco más del cambio climático. Sería equivocado que algunas lecturas, yo creo que muy coyunturales y muy políticas, están poniendo el acento, en mi opinión, de manera exagerada, en cuestiones internas, como diciendo, en realidad el incendio es culpa del decreto del 11 de julio. Y eso puede generar una equivocación que nos puede afectar a todos. Que hayan algunos críticos, además gente que sabe de lo que habla, que no quiera mencionar el cambio climático o los cambios estructurales como una condición para los incendios que tenemos y que solo apunte al decreto de hace un mes, le está haciendo un flaco favor a la toma de conciencia colectiva de que el cambio climático es un asunto que nos preocupa a todos. O sea, en el relato de las responsabilidades habría que empezar siempre por esas situaciones estructurales que nos afectan a todos y no decir una cosa tan poco seria que el culpable es el decreto de hace un mes, ¿no? Si lo que nos interesa es que la gente tenga una mayor conciencia ambiental, hay que tener un poco más de honestidad intelectual con eso. Y una última cosa, nosotros desde el Ministerio de Comunicación vamos a empezar a tomar contacto con todas las iniciativas de la sociedad civil que están llevando adelante conciertos por la Chiquitanía, que están llevando adelante masivas recogidas
de apoyo y de solidaridad para ayudarlos con la difusión y la publicidad de esos eventos. En televisión, en radio y en periódicos. También a la gente que nos está escuchando, vamos a hacer el anuncio de manera formal, pueden escribirnos al Facebook o a la cuenta de Twitter del Ministerio, hacernos conocer cuál es la actividad que están realizando y nosotros colaboramos con poner eso en la tele, en el periódico, en la radio, dependiendo un poco la naturaleza y el alcance del evento, para ayudar a la difusión de esos eventos. Ministro, el presidente, no en una ocasión, sino en varias ocasiones, ha llamado a trabajar en unidad ante la adversidad. Mucho trabajo, ¿no?, que estamos viendo todos los días. Pero bueno, estamos en una etapa electoral, ministro. Y claro, desde los escenarios electorales han apuntado directamente al presidente en sindicarlo de ser el culpable de los incendios que se están produciendo en la Chiquitanía. ¿Cómo observa este tema? ¿Qué síntoma da ante la propia población, ministro? Hay sectores que dicen que se está utilizando electoralmente un tema que es tan sensible, porque el tema de la biodiversidad, del cambio climático, o que se afecte la fauna o la flora, es un tema muy sensible, sobre todo a las generaciones más actuales, a los jóvenes, y en realidad a todos. ¿Cómo ve ese tema, ministro? Claro, yo creo que es un tema desafortunado un poco, ¿no? Porque es increíble que en una situación, digamos, es increíble que alguna de la gente, no toda, que algunos actores políticos que reclaman con mucho vigor que se declare desastre, los actores políticos que han ejercido el gobierno y que saben la diferencia y que saben que ahí no radica uno de los problemas, insisten en que se declare desastre y luego no se comportan con el espíritu de unidad que debería comportarse cualquier actor político si estamos ante un desastre y estamos ante un problema de la envergadura en la que estamos. Hay como una contradicción. Si tú crees que el gobierno se está quedando corto con emergencia y que deberíamos declarar desastre, tu comportamiento debería estar alejado de un cálculo electoral cortoplacista, porque crees que la situación es todavía más grave que la que considera el gobierno. Y eso es muy raro, sobre todo en el caso de algún candidato presidencial, que se esfuerce en declarar desastre, pero se esfuerce en politizar. Prácticamente cada día hay un intento de comunidad ciudadana de politizar el tema, ¿no?, y de identificar al culpable. Incluso si ellos tienen argumentos para considerar que el movimiento al socialismo es culpable, probablemente el mejor momento para hacerlo no sería cuando el desastre, que en su lectura el gobierno subestima, todavía ocurre. Podrían esperar un poco a ayudar más bien a colaborar en que el desastre, la situación complicada que tenemos, se controle, baje su intensidad y sobrará tiempo para que ellos expresen los argumentos que tengan para identificar quiénes son responsables. También es curioso que ese mismo partido que tanto insiste con lo del desastre sea el primer partido que que interrumpe la suspensión de la campaña electoral que habíamos acordado todas las fuerzas políticas, y son los primeros que deciden volver a la campaña. Es una decisión legítima, pero un poco incongruente con esa exigencia de que estamos en una emergencia o en un desastre increíble, pero ellos tienen tiempo para electoralizar cada día la situación. Son realmente los que se han visto menos en el terreno. Es un poco difícil encontrar qué está haciendo la gente de comunidad ciudadana. Uno ve alcaldes de otros partidos, MNR, demócratas, ve desde luego gente del gobierno central, y no se ve una presencia. Ojalá lo estén haciendo, cumpliendo un poco el espíritu de solidaridad, pero hay como unas incongruencias, yo creo, muy notables de parte de ellos. Y en general la sociedad valorará ese comportamiento, entendiendo que estamos en un momento excepcional donde tenemos que unirnos todos. Ya va a haber, siempre hay tiempo para remarcar las diferencias políticas. Para lo que no suele haber tiempo es para ponernos de acuerdo, incluso en situaciones delicadas. Ahora que la mayoría nos estamos poniendo de acuerdo por la gravedad del asunto, seguramente la gente no valorará positivamente esos comportamientos. Ministro, ya para finalizar,
este llamado a la unidad que lo hizo también el presidente Evo Morales, pese a algunos aspectos que se han dado en los últimos días, ministro, esto de la aprehensión de 3 personas que han sido encontradas provocando algunos incendios allá, el llamado a la unidad y al trabajo conjunto, además, es una convocatoria para que se pueda seguir trabajando en este tema hasta solucionarlo, hasta apagar todos los focos de calor y todos los incendios. Es un tema que seguramente, ministro, ya pasó al Ministerio Público y seguramente a medida que se vaya trabajando continuamente en sofocar los incendios, se irán realizando las investigaciones respectivas, se determinarán las responsabilidades, si hay alguna orden o superior o simplemente es un actuar de esas 3 personas, se irá determinando. De todos modos, el trabajo de sofocar los incendios, de trabajar en unidad y de proponer positivamente un trabajo conjunto que pueda aplacar eso, va a seguir por parte del Estado. Claro. Desafortunadamente siempre hay comportamientos, digamos, difíciles de comprender en tragedias, pero no le pasa solo a Bolivia, no pasa solo con esta, que yo creo que resultan incomprensibles para la gente que está honestamente preocupada. Da igual, nosotros vivimos acá unos episodios lamentablemente que son comunes, cuando ocurre un terremoto y se recoge la ayuda del terremoto de Aikile y Totora se la robaron, y desde luego resulta alucinante pensar que funcionarios públicos y hombres de la política en ese entonces, finales de los 90, en lugar de atender un terremoto, estén pensando cómo lucrar con la ayuda. Es decir, siempre hay comportamientos en cualquier situación de estas, asombrosos por lo egoístas, dañinos, que buscan un poco el interés individual y el perjudicar. Pero también creo que van por cuerdas separadas. Eso lo investigará la policía, el Ministerio Público. Nosotros tenemos una prioridad. Y en el caso de estas 3 personas, la última noticia es que los liberaban porque no habían pruebas suficientes. Eso también tiene que ser, me lo preguntaron